Gracias de nuevo. Bienvenidos a los que vienen de nuevo por primera vez. Hay sitio aquí, más adelante. Si alguien no puede verme por la columna, os prometo que hay una zona de seguridad, que nada se va a llegar hacia vosotros desde mí aquí. Entonces, es bastante seguro quedar en la primera fila si alguien quiere pasar, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién sabe? ¿De qué? Bueno, si alguien pudiera decir por lo menos la armadura de Dios que está en la pantalla. Pero bien, antes de llegar al punto de cuál pieza de la armadura falta, vamos a leer todo el texto de nuevo, ¿vale? Yo sé que quizás ya los tenéis memorizado, pero esa es la idea, que tengamos el texto bien claro en nuestras mentes. Entonces, vamos a leer juntos, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Voy a orar principalmente pensando en esta última parte. Señor, gracias por la oportunidad de nuevo que tenemos de compartir, de pensar acerca de tu palabra, Señor, de aprender de ti, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, Señor, te pido que pueda una vez más utilizarme, Señor, como herramienta útil, y te pido, Señor, que cada uno que esté aquí, Señor, pueda escuchar de ti, Señor. No de mí, que soy imperfecto, pero la palabra tuya sí que es perfecta y poderosa, Señor, como vamos a aprender esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Quiero aprovechar que todavía estamos en el clima de los Juegos Olímpicos. No sé si sabéis, pero todavía tenemos los Juegos Paralímpicos. Pues los brasileños les encanta hablar de los Juegos Paralímpicos porque somos mucho mejores que en los Juegos Olímpicos. Estamos en tercero en el medallero, ¿vale? Hay que decir eso, muy bueno. Pero ¿qué hacen estos deportistas muchas veces? Ellos dan un paso atrás o dos pasos atrás para tomar impulso para hacer el deporte, ¿no? Entonces quiero volver un paso atrás y ver de cuáles partes de la armadura ya hemos hablado hasta ahora. ¿Quién se acuerda? El casco. El casco o yelmo, ok, una. Calzado, muy bien, dos. Cinturón, coraza, muy bien. Falta una. Espada, ¿no? Yelmo ya fue. El escudo, muy bien, muy bien. Y lo que vamos a hablar hoy es de la espada, muy bien. Ahora sí, que puedo pasar esta diapositiva, porque si no... ¿Y saben lo que es interesante? Los que me conocen saben que a mí me encantan los cómics.
todo que es geek y todo eso. Y cuando pienso en un soldado romano, no me viene en la cabeza esto de las películas y el hombre súper fuerte y que combate a los enemigos y no sé qué. ¿Sabe lo que me viene a la cabeza? Este soldado romano. Hombre, ellos tenían todo. Tenían el yelmo, el escudo, el calzado, la coraza, el cinturón y todo eso. Pero ¿qué pasaba con estos romanos todas las veces? Iban en contra a este pequeño pueblo en Francia y perdían, ¿no? Perdían todas las batallas, todas las batallas. ¿Por qué? Porque este otro grupito tenía una poción mágica y no sé qué que tomaban y les daba una super fuerza contra los soldados romanos muy bien preparados y con toda esta estructura romana de cómo combatir las batallas, ¿vale? Bueno, esa es una pequeña historia solo para intentar coger un poco de vuestra atención al inicio para que no se vayan. Pero aquí hay una cosa importante. Los soldados romanos, ellos tenían todo lo que es de la armadura normal, las piezas. Y hemos hablado a lo largo de todas estas semanas de distintas partes de una armadura. Pero la armadura que estamos hablando aquí es distinta, porque habéis visto todo el esfuerzo y el estudio que han puesto los predicadores que estuvieran aquí para hablar no solo de la pieza, de la armadura, de una forma normal, por decirlo, pero había siempre un significado espiritual que correspondía a cada pieza, ¿no? Entonces estamos hablando cinturón, la verdad, coraza, justicia, calzado, evangelio de la paz, escudo, la fe, yelmo, salvación y espada, hoy, que es lo que vamos a hablar, palabra de Dios. ¿Por qué creéis que hay esta relación todo el tiempo? Porque lo que estamos hablando aquí es de que, queramos o no, vivimos en un mundo que hay una realidad espiritual. No vivimos solo lo que podemos ver, podemos tocar, pero hay algo que pasa alrededor de nosotros y dentro de nosotros que va más allá de lo que es físico, que es la parte espiritual. La verdad, si miramos justamente este texto, de nuevo, que hemos visto al inicio, todo lo que habla acerca de la armadura es como si fuera un bocadillo que está justo dentro de dos partes que hablan de cosas espirituales. Mira, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y después, al final de la armadura, dice, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, toda la armadura se mueve no por nuestras fuerzas naturales, no por lo que somos o por lo que podemos tocar solo, pero por lo que está por detrás de ella, la enseñanza acerca de la realidad espiritual que está ahí. Eso es importante tener en cuenta, porque no sé cuántos de nosotros que a veces vivimos un cristianismo que puede parecer que es un cristianismo solo acerca de un conjunto de buenas normas, un conjunto de amistades, una hermandad bonita que tenemos entre nosotros, el pasarlo bien mientras estamos aquí. Pero el cristianismo o seguir a Jesucristo tiene un componente, una parte esencial que es la realidad espiritual que cada uno de nosotros vivimos cuando venimos a ser seguidores de Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que, y no pueden dejar pasar, que es un punto central de las buenas nuevas de Jesús, que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que nos transforma nuestra actitud diaria, nuestra forma de vivir, y nos hace parte del pueblo de Dios. Y eso no se pasa solo en el ambiente que vivimos, pero eso se pasa también en todo el mundo espiritual. Eso nos lleva al segundo punto, o al punto principal, por decirlo, que yo quería hablar un poco hoy, que es la realidad espiritual. Entonces, a mí me gustó mucho esta semana cuando estaba leyendo el texto, que él empieza esta parte diciendo como finalmente, o una palabra final, o por lo demás. Me pareció que
lo que Pablo estaba haciendo aquí con esta carta, o en esta parte de la carta, es hacer como una conclusión a todo lo que había enseñado acerca de toda la carta. Si sabéis o si os recordáis, Efesios fue escrita no solo para una iglesia. Se piensa o se reconoce que es una carta circular para ser utilizada en distintas iglesias. Y es muy interesante porque es una carta que da toda una explicación acerca del plan de salvación de Dios para la humanidad. Si miramos los capítulos de 1 a 3, habla acerca de eso, de cómo Dios fue hacia los perdidos, incluyendo los gentiles por medio de Jesucristo. Fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales porque estamos unidos en Cristo. O sea, de nuevo, el aspecto espiritual de lo que vivimos como seguidores de Jesucristo. No normas, no solo hermandad, pero el aspecto espiritual que hay en eso. No por buenas obras, sino por su muerte y resurrección en la cruz. Cristo es la piedra fundamental y Pablo pide que seamos fortalecidos en el Espíritu Santo. Entonces, los capítulos de 1 a 3 de Efesios nos dan esa idea. Pasamos del 4 a la mitad del 6, lo que tenemos es cómo vivir bajo la dirección del Espíritu. Entonces, mira qué interesante tener la idea de que hay una realidad espiritual que nos trae salvación. Hay una realidad espiritual que nos ayuda a seguir, a conocer acerca del Evangelio y obedecer, que es bajo la dirección del Espíritu. Hasta llegar ahora al punto del capítulo 6, la segunda mitad, que habla acerca de la batalla espiritual y de cómo tenemos nuestra armadura dada por Dios. Eso es muy interesante. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para esta realidad espiritual que vivimos. Más allá que eso, Dios nos ha dado el manual de cómo utilizar estas herramientas. Y más allá que eso, Dios nos ha dado un ayudador, alguien que nos va a ayudar a utilizar estas herramientas. Yo estuve pensando y de verdad que Dios es mucho más inteligente y mucho más bueno que IKEA, ¿no? Porque IKEA nos da un manual que son 2 páginas que no tienen ninguna palabra, un montón de figuritas y tú no sabes cómo empezar o terminar. Dios te da toda la explicación y más allá te envía el Espíritu Santo para te ayudar a entender el manual. Entonces, ese es un punto importante. Dios es mucho más bueno que IKEA. Pero es un punto, no, hablo de eso bromeando un poco, pero quería dejar muy claro eso. Estamos hablando de batalla espiritual en el sentido de que no vivimos solo esta realidad. La verdad, si miramos 1 de Pedro 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mismo Efesios 5:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que tener claro, y no quiero parecer raro, quizás alguien viene por primera vez a una iglesia evangélica y alguien empieza a hablar de estas cosas. Pero nosotros sabemos que nuestra sociedad intenta, nuestra sociedad moderna, secularizada, científica, decir que no hay estas cosas. Si no puedo probar, no existe. Pero de más a más, a todo lo largo de la historia, siempre hubo gente estudiando, haciendo ciencia, pero siempre dentro de sí mismo o en cosas fuera, habían cosas que no podían explicar. Y hoy, mismo hoy, hay jóvenes, hay gente que vuelve de nuevo a pensar acerca de espiritualidad, porque hay cosas dentro de sí mismos o en la sociedad donde viven que no se pueden explicar de forma racional o de forma únicamente científica. Eso es el plan espiritual que todos nosotros vivimos. Vale, Tiago, pero ¿por qué estás hablando entonces de todo eso si a ti te tocaba hablar acerca de la espada del Espíritu? Hombre, qué introducción más larga, ¿no? Sí, es verdad, es un poquito larga, pero lo que quería era decir que aunque tú
conozca lo que está en este libro, de punta a punta, de la primera a la última página, palabra por palabra, aunque tú has estudiado en el mejor seminario del mundo, aunque tú vienes a la iglesia todos los días que puedes, desde que era niño, si no es por el Espíritu Santo obrando en tu vida, en mi vida, esto da igual. La palabra, sin la operación del Espíritu Santo, sin esta realidad espiritual, no va a producir los frutos, porque los frutos vienen de la operación del Espíritu Santo. Si yo intento por mí mismo utilizar lo que está aquí para convencer a alguien acerca de quién es Jesucristo, yo no voy a poder sin la acción del Espíritu Santo. El hecho de memorizar todo lo que está aquí sin la acción del Espíritu Santo va a ser el mismo hecho de memorizar el libro de química del 5º año. No va a producir ningún efecto. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Otro punto interesante es que cuando hablamos de la espada del Espíritu, podemos entender como una herramienta, una cosa de ataque o defensa. Eso se dice un poco, hay discusiones por el tipo de palabra que se utilizó para espada. Era una daga pequeña, entonces era para eso, para aquello. Pero da igual, si vamos a utilizar también la palabra para defendernos de los ataques del maligno, o vamos a utilizar la palabra para compartir el evangelio con otra persona, tenemos que tener en cuenta que eso es bajo la dirección y la operación del Espíritu Santo. Hay un texto muy conocido que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Pero esa es la palabra de Dios, no son mis argumentos, no es mi capacidad de decirlo o de explicarlo o de combatir en una argumentación con otra persona. A veces, el hecho de ser direccionado por el Espíritu Santo y decir solo un versículo, solo una cosa, es lo que la persona necesitaba escuchar, mucho más que pasar horas y días de argumentación intentando convencerle con nuestras propias fuerzas. De ninguna de las partes que hemos hablado de la armadura pueden tener efecto si no fuera por medio de la acción del Espíritu Santo. Y ese yo creo que era un punto que yo quería volver y repasar, hacer un repaso por cada una de ellas por eso. Pero apuntando ahora solo para la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, eso también no quiere decir entonces, vale, si es solo por la operación del Espíritu Santo, entonces yo me quedo sentado y espero que el Espíritu Santo haga todo y yo tampoco no me importo con eso. ¿Sabéis qué deporte es este? Todavía estamos en el clima de los Juegos Olímpicos. Esgrima, ¿no? Españoles, ¿sabíais que este es el único deporte olímpico considerado de origen español? ¡Olé! Me encantó saber eso. No voy a entrar en los detalles, tampoco no conozco mucho, hay 3 categorías de espadas, es una locura. Pero lo que más me gusta es que este deporte no está dividido por peso, como otros deportes de lucha o de combate. Está dividido por edad. Por supuesto, es muy distinto una persona mayor de un joven y todo eso, pero eso tiene mucho que ver con el tiempo. Pasar tiempo entrenando es esencial para un deporte como esgrima. Los especialistas dicen que los resultados van a cambiar de acuerdo con el tiempo. Por ejemplo, entre 3 y 6 meses puedes empezar a competir. Para ganar una competición te llevará 2 a 3 años. Para llegar a los
rankings de élite o los Juegos Olímpicos, como estamos hablando de 10 años de experiencia entrenando el deporte. ¿Y sabéis cuánto? 4 a 5 veces por semana, como 8 horas al día. Eso es para competir en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que Pablo utiliza mucho la figura, la idea, la ilustración de un deportista o de un soldado, muchas veces en sus cartas, y igual que este esgrimista, nosotros necesitamos de dedicación a nuestra herramienta de trabajo, a nuestra herramienta que queremos utilizar en medio de una batalla. Si queremos utilizar la palabra, sea para defendernos, o sea para atacar, compartir, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener intimidad con la palabra de Dios. Cuando vemos en Mateo 4, Lucas 4, que Jesús combatió a Satanás con la palabra, era porque él conocía la palabra. Quien hace parte de nuestros pequeños grupos se acuerda de que Kevin siempre nos está esforzando, retando ¿a qué? A recordar los textos bíblicos, para que cuando nos estemos en situación que el Espíritu Santo tiene que utilizar la palabra en nuestras vidas, no nos venga, no sé, un cuento popular, una cosa así, pero que venga la palabra de Dios, ¿no? Me encanta lo que está el texto en Deuteronomio 17. Yo creo que es uno de los textos que más me gusta, que habla acerca de un nuevo rey cuando llega a este puesto en Israel. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Mira qué interesante, hasta el propio rey de Israel, o mejor, empezando con el propio rey de Israel, que él debería meditar, que él debería siempre pensar en el libro de la ley, en la palabra de Dios. De nuevo, quiero hacer hincapié en eso. ¿Por qué creéis que este libro sufre tanto hoy en día persecuciones? Porque tanta gente intenta decir que lo que hay en este libro no es verdad. Porque una vez que ponemos en duda lo que está en este libro, perdemos el manual de utilización de la armadura que hemos hablado hasta ahora. Perdemos la posibilidad de luchar en las batallas espirituales que tenemos por delante. La idea de intentar quitar la veracidad de la Biblia es quitar las bases para lo que creemos y después no tenemos herramientas, no tenemos contra qué combatir. Por supuesto, quitar el libro no significa quitar el Señor Jesucristo, que es la piedra fundamental, pero su palabra, la palabra de Dios revelada a nosotros, está puesta aquí. Quizás es posible que para utilizar la palabra y mirando este tipo de ataque que sufrimos en nuestro mundo actual, nos vengan algunas dificultades o algunas dudas. Y yo quería traer algunos puntos de reflexión aquí para que tengamos seguridad acerca de la palabra.
Yo quería empezar con algunos argumentos interesantes. Existen más de 5.000 manuscritos griegos de la Biblia. O sea, estamos hablando de muchas copias de este libro que van hacia el pasado. Mientras otros libros como Ilíada de Homero tienen menos de 2.000 copias y la gente no pone en duda lo que está ahí como original de esta época. Además de múltiples copias, lo que significa esta cantidad es que si un tío empezó a copiar y copió mal el texto, el hecho de que tenemos otros 1.000 que hablan de otra forma nos ayuda a tener idea acerca de unidad y fidelidad de la palabra. Cualquier cosa que saliera de lo que es verdad, de lo que fue escrito al principio, es fácilmente identificable, ¿no? Porque es distinto de las otras 1.999 copias. Tercer punto, los textos que tenemos van mucho hacia atrás, muy cerca de los originales. Estamos hablando de pocos siglos después de la copia original. Si pensamos que Juan vivió hasta ser mayor, entonces muchas personas le han visto y él ha visto a Jesús. Entonces, el hecho de que tenemos copias que van hacia muy cerca del original es porque este conocimiento no se iba a perder tan fácilmente, siendo una cosa tan importante en cuestión de 2 o 3 generaciones. Eso nos da seguridad también de que el texto vuelve a ser al original. Hay muchos otros textos que son plenamente aceptos por la crítica, por todo, y ellos se alejan 1.000 años acerca del original. Y nosotros, con las copias que tenemos de la Biblia, están mucho más cerca del original. Gente que vio a gente que vio a Jesús en persona. Por último, hay autores no cristianos que hablan acerca de Jesús. Autores, por ejemplo, judíos, que quizás tendrían todo el interés en decir que no existió Jesús. Vale, Tiago, pero ese es un Jesús histórico. No es el Jesús resurrecto de poder y todo eso. Pero los que ya están con nosotros hace un tiempo, también os acordáis de cuando hicimos la enseñanza en el domingo de resurrección acerca de los argumentos acerca de la veracidad de la resurrección. O sea, si Jesús fue solo histórico, no resurrecto, ¿por qué la gente no sacó el cuerpo? ¿Cómo que los discípulos que estaban con miedo al final se convirtieran entonces en gente tan espectacular para compartir la palabra? Hay un montón de argumentos que también nos ayudan a entender que sí existió el Jesús y que sí es el Jesús que ha resucitado, resurrecto. Resucitado, resurrecto. Resucitado, muy bien. Y voy a cometer más un par de errores mientras hablo hasta el final. ¿Por qué quiero hacer hincapié de eso? Porque la idea es eso. Si ponemos en duda lo que está ahí, ponemos en duda todo lo demás que creemos. Pero no quiero dejar solo argumentos humanos, porque si no estaría en contra de lo que yo mismo estaba hablando hasta ahora. Quiero poner lo que la propia palabra habla acerca de sí mismo. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda la buena obra. Mira, enseñar, reprender, corregir, instruir, es un manual completo. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea, tampoco, o mejor, ¿será que estamos deseando la palabra de esta forma, como leche pura? Lo siguiente, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mira cuántos ejemplos que enseñan el valor que hay en la palabra, como manual de vida, como algo que debemos desear a cada día, como algo necesario para nuestras vidas. Un último texto en esta parte que quería leer dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12. Este fue el texto que Marilia leyó al inicio y habla de la forma dinámica como la palabra obra. Viva, algunas veces, también se traduce como rápida, veloz. Y eficaz, también algunas versiones se traduce como poderosa. A mí me encanta esta parte porque viva es importante, porque de nuevo nuestra sociedad afuera dice que este texto es un texto muerto, anticuado, retrógrado. Pero nosotros sabemos que esta palabra es viva, porque a cada mañana cuando leemos, sabemos que ella habla con nosotros y lo que enfrentamos muchas veces en nuestros días es direccionado, o la forma como reaccionamos a lo que enfrentamos es direccionado por las enseñanzas que podemos obtener aquí. Eficaz y poderosa. Como hemos estado hablando, la palabra es la espada del Espíritu. Y el poder del Espíritu de Dios se mueve por medio de la palabra para convencer del pecado, para romper las cadenas, para confortar al creyente en momentos de desesperación. Este poder que hay en la palabra sirve para alcanzar a los que están perdidos y sirve para cuando nosotros estamos débiles. O sea, la fuerza, el poder que viene de la palabra también nos sirve a nosotros mientras estamos nos sintiendo débiles. ¿Sabéis una cosa? Si pensáis, la espada es un tipo de arma de combate uno a uno. O sea, yo tengo que estar cerca de ti. Hay otras cosas como una flecha, por ejemplo, que yo puedo atacar a defenderme desde lejos, ¿cierto? Pero la espada es cercana. Y eso habla mucho de la realidad espiritual de nuevo. Muchas veces lo que tenemos son los ataques que vienen a nuestro alrededor, muy cercano a nosotros, que hemos leído anteriormente, que el diablo está como león a nuestro alrededor. Pero también como forma de compartir con otras personas esta palabra poderosa que rompe cadenas de los que están perdidos, es porque son las personas que estamos en contacto, cercanas, son aquellas que necesitamos alcanzar con el poder del Evangelio que transforma vidas y que transforma personas. El texto que está en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Esta palabra es poderosa como defensa, pero también como forma de alcanzar y romper las cadenas del enemigo que mantienen a muchos todavía bajo el poder del pecado y lejos de la comunión con Dios. La verdad, la única forma de ataque que podemos pensar como un creyente no es contra personas, pero utilizando la palabra poderosa de Dios para romper estas cadenas que mantienen a las personas
lejos de Dios. Nosotros no estamos en contra de personas, estamos en contra de todo lo que es maligno y que aleja a las personas de Dios. Y eso es importante, porque si no, el arma de ataque no funciona. Si creemos que atacamos personas o lo que ellas piensan, sus ideologías, nuestra arma se convierte en débil antes de empezarnos. Pero si lo que estamos buscando es compartir acerca de la palabra que es viva y eficaz, que es rápida y poderosa para romper las cadenas, wow, no hay lo que puede parar la obra del Espíritu Santo actuando por medio de nosotros. Antes de terminar, yo quería repasar algunos puntos de lo que hemos hablado hoy. Primero, somos parte del plan de salvación concebido y realizado por Dios, lo que hemos visto al principio de Efesios. Eso conlleva una realidad espiritual que no podemos olvidar o denegar. Tercero, Dios nos dio las herramientas y nos capacita para esta batalla espiritual que vivimos. 4. La palabra de Dios es fiable y tenemos que conocerla como arma de defensa y ataque contra el enemigo. 5. Nada de eso podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Después de todas las partes de la armadura, ¿cómo termina el texto? El versículo 18 dice, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros no podemos hacer nada, sea con el casco, sea con las sandalias, sea con lo que fuera de la armadura, en especial con la espada, que es la palabra, sin la acción del Espíritu Santo. Yo quería terminar, si pudiéramos orar por dos cosas. La primera, yo quería terminar orando por todos los que conocen al Señor y que podamos hacer el buen uso de la armadura de Dios, que podamos recordar todo eso que hemos aprendido a lo largo de esta serie, de verdad, como una caja de herramientas en los momentos que necesitemos. Esto es real, esto es lo que vivimos en nuestro día a día y está disponible para nosotros por medio de la acción del Espíritu Santo. Pero también esta mañana yo quería orar porque quizás alguien que está aquí no se siente digno de utilizar esta herramienta. Alguien puede pensar que ha hecho cosas que no le permiten tener de verdad una relación con Dios y por eso no pueden acceder a las partes espirituales que hemos leído. O sea, quizás alguien puede decir que no puede tener fe o está buscando salvación, pero sigue haciendo cosas muy malas y no sabe si va a ser salvo en el final de su vida. Quizás alguien tiene vergüenza o miedo de leer la palabra o cuando se acerca parece que no le hace sentido. Y a veces puede pensar que es por eso, porque Dios está enojado y no se importa más con él. Si ese es tu caso en esta mañana, yo quería decir que Dios, en todo este plan que hemos visto, Él hizo este plan porque se importa contigo, porque tiene interés en tu vida. Da igual lo malo que has hecho, se fue un poquito o un montón. Dios te está buscando y te quiere dar salvación, te quiere dar acceso a su palabra por completo, a la armadura que Él pone disponible por completo para ti. La única cosa es hacer quizás algo que ya viene en tu mente, que es reconocer tus pecados. Nosotros huimos de Dios porque miramos
lo cuán perfecto Él es y cuán pecadores somos. Pero eso no debería ser razón para huirnos, debería ser razón para nos acercarnos a Él. Y Él ofrece perdón, solo tenemos que reconocer eso. Señor, yo he pecado, lo que yo he hecho es malo delante de tus ojos y me alejan de ti. Señor, perdona mis pecados, me acepta, Señor, como tu hijo. Cambia mi vida, Señor, me ayuda a utilizar esta armadura por medio de su Espíritu, Señor. Ven, Señor, con tu Espíritu a vivir en mi corazón. Vamos a orar juntos. Si alguien se sentía así o se siente así, aprovecha este tiempo también para orar y pedir eso, Señor. Confesar que eres pecador y pedir su perdón y gracia sobre ti. No es por obras, tú podrías seguir intentando hacer lo mejor, lo perfecto en tu vida para obtener este perdón, pero es imposible y tú sabes que es imposible. Pero Él te ofrece de forma que no tienes que hacer tú el pago. El pago ya fue hecho por Jesucristo, un pago completo, sin dejar nada por detrás. Solo tienes que reconocer y recibir y aceptar al Señor y seguir con Él por toda tu vida. Señor, gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos acceso a esta armadura. Gracias, Señor, y te pido por mis hermanos aquí, por mí, Señor, que no nos olvidemos, Señor, del plan espiritual en lo cual vivimos, Señor, y que la armadura, Señor, está disponible para nosotros por tu bondad, Señor, por la forma como tú, Señor, actúas en nuestro medio y como tú nos provees, Señor, lo que necesitamos, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos acordemos, Señor, recordemos de lo que hemos aprendido en esta serie, Señor. Y que al final, Señor, cuando vengan las cosas en contra de nosotros, Señor, nos recordemos de tu palabra, Señor. También, Señor, cuando tengamos la oportunidad, Señor, de compartir con alguien de una forma que va a liberar, Señor, a esta persona del poder del enemigo, Señor, del poder de las tinieblas, Señor, que podamos utilizar la palabra bajo la dirección del Espíritu, Señor, como herramienta de ataque, Señor, para sacar personas, Señor, que iban para el infierno, Señor, que ellas puedan, Señor, ser salvas, Señor, transformadas, Señor. Y Señor, yo te pido, si alguien en esta mañana no se sentía digno, Señor, o pensaba que esta historia es toda muy bonita, pero no es para mí, Señor, que ellos sepan que tú, Señor, eres disponible e interesado en sus vidas también, Señor. Que si alguien aquí, Señor, no te reconocía o nunca había pensado en ti como Salvador personal, como aquel que ha pagado por todos tus pecados, por todos sus pecados, Señor, que esta persona pueda entender en esta mañana, Señor, bajo el poder de tu Espíritu, Señor, que sí, somos pecadores, Señor, pero por medio de ti, Señor, somos salvos, una vez que entendemos y aceptamos tu obra, Señor, todo lo que hiciste, Señor, y te recibimos, Señor, como nuestro Salvador, Señor, y nuestro Señor, nuestro Rey, Señor. En nombre de Jesús, Señor.